Hoy te quiero enseñar a reparar este tipo de pared para que tú lo hagas en tu casa. Por eso debes mirar el tutorial completo para que aprendas a hacerlo con facilidad, ya sea un cliente que quieras trabajarle y te contrata para arreglar este tipo de pared. Como puedes ver, esta pared está lleno de hongo, de moho y un poco de verdín. La verdad, le hicieron un tratamiento no adecuado y por eso está así. Lo que es el agua lluvia causó bastante daño. Pues aquí con una espátula lo que hacemos es retirar todo ese estuco que está ya en mal estado, retirarlo con una espátula cuidadosamente, así retirar todo lo que está suelto. Si de pronto notas en parte que está dura, pues puedes dejarlo así, pero hay que retirar todo lo más posible, todo ese estuco que está en mal estado. Así como puedes ver, ya retiré todo el estuco malo, todo ese verdín. Y pues ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregarle un producto especial para así darle un tratamiento adecuado. Esto causa por muchos motivos, ya sea por mal procedimiento a la hora de estucar. Aquí voy a usar un producto, es un aditivo, es conocido como resina acrílica. Esto es una lechada que voy a preparar aquí para agregarle antes de aplicar el estuco. Este aditivo tiene múltiples propósitos. Es un sellador acrílico, sirve para sellar las paredes, también sirve para darle más resistencia a las paredes, como también para darle resistencia a la pintura. Se le agrega a la pintura también cuando vas a pintar, al estuco también para reforzarlo. En sí tiene múltiples propósitos. En este caso yo voy a usarlo para aplicarlo de base a la pared porque para que no me suelte arena y también para que el estuco se adhiera bien. Lo disolvemos en un poquito de agua, no tanta agua porque así le quitamos mucha consistencia, ya así pierde calidad. Entonces con poca agua y así luego vamos a utilizar lo que es un rodillo y vamos a aplicarla a toda la pared afectada, la cual vamos a reparar así de esta manera. Yo aplico una, dos o tres capas de esta lechada con esta resina acrílica para darle un mejor tratamiento a la pared. El agua lluvia causa mucho daño si las paredes no están bien preparadas, pues va a causar daño. Por eso es recomendable hacer un tratamiento adecuado antes de estucar. Puedes mirar el tutorial completo para que vea cómo queda y al final entenderás cómo es la reparación tan sencilla que tú puedes hacer en tu casa. Luego dejamos secar entre 2 o 3 horas la lechada y aquí empezamos a aplicar lo que es el estuco. Esto es un estuco plástico. Si es en la zona exterior, recomiendo usar estuco plástico acrílico porque este es el que tiene las propiedades para resistir lo que es agua, humedad y sol. Entonces, espero que estés atento y puedas aplicar estos pasos. Tú mismo lo puedes hacer en tu casa o ya seas una pared que quieras reparar de algún cliente que te haya contratado, pues aquí tienes el tutorial cómo puedes hacerlo tú mismo. Si no sabes estucar, no hay problema. Aquí en mi canal hay muchos tutoriales donde te enseño cómo estucar, cómo aplicar el estuco. Inclusive aquí puedes notar los movimientos como lo estoy haciendo yo para que tú mismo lo hagas. Entonces, aquí no estoy haciendo tanta edición del video, no estoy colocándolo ni más rápido, ni más lento, ni nada por el estilo. Lo estoy grabando naturalmente para que se vea con más valor, con más detalle, para que tú mismo lo hagas. Simplemente tienes que aceptar verlo en 8 minutos de tiempo para que así puedas entender el tutorial. No vas a perder mucho tiempo. Son 8 minutos. En 8 minutos entenderás cómo reparar este tipo de pared.
Puedes aplicar entre 3 o 4 capas en esta reparación y así el estuco va a quedar, la pared va a quedar lo más rellena y más parejo posible. Como puedes ver, esto no tiene ciencia, simplemente es seguir el tutorial completo detalladamente para que así tú mismo lo hagas. No es complicado. Como pueden ver, hay muchas paredes en prácticamente en muchas zonas donde cae mucha lluvia, pues se presentan estos tipos de problemas, sobre todo en paredes exteriores en el cual les cae mucha agua, pues entonces estas paredes deben tratarse bien, prepararse bien, prepararlas para recibir lo que es el agua lluvia, porque el agua lluvia ocasiona daños si las paredes no están bien estucadas. Por eso aquí grabé este video con mucho detalle para que tú mismo lo hagas. Como puedes ver, no es complicado, simplemente ver detalladamente cómo se hace. Como siempre, recomiendo usar lo que es el acronal para todo, para la pintura, para el estuco y también para la pared. Como puedes ver, ya apliqué la primera capa, luego aplico otra capa, le cambio el sentido para así cruzar lo que es la masillada. Pueden aplicarlo pues las dos capas en el mismo sentido, solo ustedes busquen la comodidad para así hacerlo con mayor facilidad. Como puedes ver, aquí lo estoy haciendo de una manera sencilla. No, no se requiere tener tanto conocimiento para hacer este tipo de reparación. Cualquier persona puede hacerlo. Si nunca lo ha hecho, puede experimentar. Pues si se atreve, yo sé que le va a salir bien. Solo hay que tener la voluntad y el amor para hacerlo. Como puedes ver, aquí ya la pared ha tenido un cambio bastante grande como estaba al principio. Como pudieron ver al principio, como estaba lleno de hongo de verdín y mucho moho, y ahora ya está diferente. Luego de aplicar las tres capas, dejamos secar y luego le pasamos lo que es una lija número 120 o 150. Lijamos así en forma circular para así no hacer rayones en la pared, porque a veces la lija también deja detalles. Si no lijamos bien podemos rayar el estuco. Por eso lijamos suavemente en forma circular para que nos quede la pared bien parejito el acabado. Luego pintamos con pintura exterior. Recomiendo pintura coraza para el exterior para así resistir la lluvia, humedad y hongo. Espero que este tutorial les haya servido. No duden en suscribirse, en comentar. Nos vemos en un próximo tutorial. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.